vamos a tomar ahora también el tiempo para el mensaje de Dios, para la palabra de Dios, para la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que el Señor nos ha estado instruyendo en todo este tiempo para que estudiásemos acerca de la madurez. Es esencial que nosotros pues tomemos en serio este tema que el Señor pues nos está trayendo. Es bueno, es necesario que nosotros escuchemos los mensajes, que volvamos a retomar nuevamente todo lo que Dios nos está hablando. Sabemos que podemos oír el mensaje, pero cuando lo volvemos a oír y lo volvemos a oír, podemos encontrar nuevas enseñanzas para nosotros, cosas que en un momento se nos pasan, después el Espíritu los trae y volvemos a escucharlo y volvemos a ser edificados en la palabra del Señor. Así que yo creo que cuando Dios nos da esta palabra es porque es el consejo de Dios para nosotros. Hay mucha palabra que dar, hay mucho en la Biblia que podemos estudiar, pero nos movemos buscando la voluntad del Señor, nos movemos buscando lo que Dios quiere en cada momento, no buscamos algo y vamos de cualquier forma buscando temas, no, es el Señor el que por medio de la oración y de su voz, pues entendemos por el Espíritu que es la voluntad de Dios y tomamos este tema de madurez, de maduros, porque entendemos que es necesario para nosotros dejar a un lado lo que es de niño para introducirnos en lo que es ya de maduros, de adultos. Y así como el hombre natural tiene que ir dejando a un lado las cosas de niño, tiene que ir dejando a un lado las cosas que cuando era niño pues le atraían y cuando es maduro ya no le atraen, cambia por completo su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Entonces así espiritualmente también sucede. Cuando nosotros somos niños espirituales, pues en nosotros pues suceden ciertas cosas, tenemos ciertas preferencias, incluso no vemos importante algunas cosas, pero cuando nosotros vamos madurando, vamos viendo importantes otras cosas y eso es el camino hacia donde Dios nos lleva. Queremos pues seguir avanzando, ahondando, queremos seguir trayendo este tema, entendiendo que el Señor sigue añadiendo. Y vamos a la prédica número 8 de la serie de maduros, donde estamos pues aprendiendo sobre la madurez. Hemos estado tocando muchos temas que tienen que ver con la madurez y hoy vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la mente y tiene que ver con los pensamientos. Todo cristiano maduro tiene que someter sus pensamientos, tiene que someter su mente a la voluntad de Dios, a la mente de Cristo. Y eso va a ser lo que el Señor va a estar guiándonos a estudiar en esta mañana. Así que te invito a que vayamos al libro de Efesios, al capítulo 4, donde tenemos pues el texto que nos da comienzo a lo que Dios quiere. Efesios capítulo 4. Seguiremos estudiando este tema tan hermoso, pero tan desafiante, porque es una realidad que la palabra nos desafía. Y la palabra también está para eso, para separar y discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que espero que hoy veamos y tengamos la palabra como palabra viva. Amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 4 del libro de Efesios en el versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Fíjate cómo el apóstol Pablo está trayendo el consejo a los efesios y está hablando de distintos tiempos. Está hablando de dos tiempos distintos. Un tiempo tiene que ver con el tiempo antiguo, el tiempo pasado, y otro tiempo tiene que ver con el tiempo actual, el tiempo en que nosotros vivimos después de haber conocido a Cristo, después de haber sido pues renovados por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo y haber sido salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Así que está hablando de dos tiempos distintos. Nosotros debemos de entender que los tiempos para nosotros han cambiado. No es lo mismo los tiempos donde yo andaba en mi manera de vivir, en mi forma de pensar, en mi manera de actuar, que el tiempo en el cual Dios me ha introducido por medio de la salvación, donde ahora se requiere de mí una nueva vida, un nuevo modo de vivir, un nuevo estilo de vida, y también se requiere una nueva manera de pensar, una nueva manera de pensamiento. Cuando yo vivía en mi vieja vida, pues pensaba de una manera, vivía de una manera y actuaba de una manera. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, mi vida no puede ser la misma, mi pensamiento no puede ser el mismo, mis inclinaciones no pueden ser las mismas. Yo debo de entender que ahora vivo en un tiempo distinto. Por eso el apóstol Pablo está hablando, dice, en otro tiempo, ya no andéis como andaban los gentiles en la vanidad de su mente, porque ellos estaban en otro tiempo, andaban de esa manera, en otro tiempo vivían de esa manera, y así vivíamos nosotros también en otro tiempo, anclados al pecado, esclavos de la maldad, en nuestros pecados, en nuestros pensamientos, en nuestras lascivias. Vivíamos sometidos a la voluntad de nuestros pensamientos naturales, en una naturaleza caída, en una naturaleza adánica, llevados por cualquier viento de doctrina, manipulados por el mundo, dejándonos llevar por el espíritu de este siglo. Pero eso era el tiempo pasado, el tiempo antiguo. Cuando nosotros ahora venimos a Cristo, Él nos introduce en un nuevo tiempo. Ahora ya no vivimos en el tiempo de los hombres, ahora vivimos en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios nosotros debemos de vivir de acuerdo a la vida de Dios, al pensamiento de Dios y a la nueva naturaleza, al hombre nuevo, al hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y tenemos que vivir en la mente nueva que hemos adquirido, una mente renovada, una mente que ha sido renovada, una mente que ha sido totalmente transformada para que ahora podamos pensar de acuerdo a como Cristo piensa, de acuerdo a como Dios piensa, nosotros también debemos de pensar. Por eso el apóstol Pablo está llamando a los efesios a que dejen de vivir de una determinada manera y entiendan el tiempo de la voluntad de Dios, el tiempo nuevo en el que ellos han sido introducidos por medio de la gracia en Jesucristo, por medio de la salvación, y ahora hemos de vivir de acuerdo al hombre nuevo, creado en Cristo Jesús, en justicia y santidad de la verdad, para que nosotros ahora andemos en vida nueva. El Señor nos ha dado una vida nueva en la que vivir, nos ha dado una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Ahora el que es de Cristo, ahora el que es maduro, ahora el que es del Señor, ahora el que somete su vida al Señor, ya no tiene los pensamientos antiguos, sino que ahora vive en una nueva manera de pensar y en una nueva manera de vivir. Han sido a nosotros traídos la mente de Cristo y ahora nosotros pensamos de acuerdo a como Cristo piensa, o debíamos de pensar de acuerdo a como Cristo piensa, de acuerdo a como Cristo ha sido revelado a nuestras vidas. Así que
Debe de haber un cambio de pensamiento cuando hay un cambio de condición espiritual. Debe de haber un cambio de pensamiento cuando ha habido un cambio de condición espiritual. El Señor ha cambiado nuestra condición espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en la vanidad de nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros pecados, delitos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios trajo un cambio espiritual en nosotros. No solamente fue un cambio físico, no, 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 no. El cambio físico que ha podido resultar en nosotros es el resultado de un cambio espiritual que Dios ha producido en nuestra vida, ha producido en nuestro interior. Él ha despertado en nosotros la vida de Dios por medio del hombre nuevo para darnos una vida nueva espiritual, que a través de esa vida espiritual nosotros podemos pensar como personas espirituales y no como personas naturales. Es imposible cambiar la forma de pensar y pensar de acuerdo a Cristo de forma natural, sino que necesitamos un cambio espiritual para que Dios pueda transformar nuestra mente y poner en nosotros la mente de Cristo. Es un cambio espiritual, no es un cambio natural, es un cambio espiritual. Y en ese cambio espiritual, en ese cambio de condición, también hay un cambio de pensamiento. Ya no pensamos de acuerdo a nosotros, sino que pensamos de acuerdo al Espíritu. Así que mi forma de pensar y la condición de mi mente en el tiempo pasado, antes de mi conversión, era de una determinada manera, y es que yo andaba en la vanidad de mi mente. En eso es que cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente. Me fui a buscar porque me llamó la atención esta palabra vanidad de la mente, porque me quería indagar más sobre lo que significa en el original. Y cuando me fui al griego a poder estudiar esta palabra en griego, vanidad es metaiotes, metaiotes. Son esas palabras del griego extrañas, raras, metaiotes. Esta palabra vanidad en el original griego, significa eh, inutilidad, significa, figurativamente, significa fragilidad, fugacidad, algo que es fugaz, temporal, rápido. Y moralmente, esta palabra, cuando habla de vanidad en cuanto a lo moral, habla de depravación. Así que nosotros en otro tiempo andábamos en la inutilidad de nuestra mente. O sea, andamos en pensamientos inútiles que no tienen ningún tipo de utilidad. Si lo hablamos figurativamente, no tienen utilidad porque son pensamientos que hablan de fugacidad, que hablan solamente de lo temporal en nosotros, que estamos pensando solamente en lo temporal, en lo que a mí me gusta, en lo que me agrada, en lo que me complace, en las cosas que son temporales, son fugaces. Y cuando hablamos de lo moral en nosotros, el pensamiento moral en nosotros, es un pensamiento depravado, es un pensamiento fuera de todo orden de Dios, fuera de todo lo que tiene que ver con la pureza de Dios. Así que nuestra mente natural, nuestra mente sin regenerar, nuestra mente sin Cristo, la mente natural del hombre tiene una inclinación siempre a lo que es inútil, a lo que es fugaz, a lo que es depravado. Siempre hay una inclinación de la mente natural a esa vanidad que ilustra el apóstol Pablo, y que buscándolo en el original nos hace darnos cuenta de que una persona que no ha sido regenerada en su mente, en su forma de pensar, pues no podemos extrañarnos de que toda la inclinación de esas personas, toda la inclinación de esas vidas, pues vaya hacia eso, hacia la inutilidad, la fugacidad o hacia la depravación moral. Eso es lo natural en el hombre, porque tenemos una naturaleza caída, y nuestra naturaleza caída tiene una inclinación todo el tiempo al pecado. Así que la mente natural, no se le puede exigir una moralidad comparable con la que puede traer la mente renovada de Cristo en nosotros. Nosotros
Muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que un hombre piense de esta manera? ¿Cómo puede ser que un hombre diga estas cosas? ¿Cómo puede ser la irreverencia de ciertas personas? ¿Cómo puede ser esos pensamientos de tal persona? Que es natural, no estamos hablando de personas que no conocen del Señor y no nos acordamos de que nosotros en otro tiempo andábamos también en esos mismos pensamientos, andábamos también en esa misma forma de pensar, pensamientos inútiles. Nuestro destino era solamente hacia las cosas fugaces, pensábamos en el ahora sin pensar en nada más y andábamos en la depravación de nuestra mente. De igual manera, si Cristo no hubiera venido a nosotros, nosotros seguiríamos anclados a esa forma de pensar. Quizás de una manera distinta, pero de igual forma, y seríamos inclinados a la inutilidad, seríamos inclinados a la fugacidad, seríamos inclinados a la depravación. Así que es una lucha la que nosotros tenemos, porque peleamos, luchamos contra una mente que es una mente caída, que es una naturaleza caída. Y gracias a Dios por el hombre nuevo y por la regeneración de nuestra mente, por la metanoia, el cambio de mente que el Señor produce en nosotros y que nos da una nueva forma de pensar para poder entender las cosas que son del Espíritu. Así que el modo de pensar del hombre natural, de la persona no regenerada, siempre es hacia la inutilidad, la fugacidad y la depravación. Y así éramos nosotros. Por eso el Señor nos habla de dos tiempos distintos. Por eso el Señor nos habla de que ya basta de aquel tiempo en el cual nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente. Ahora nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de avanzar para vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, al hombre nuevo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, el cual ha regenerado también nuestra mente para que nosotros podamos ahora vivir bajo los pensamientos de Dios. Así que este es un tema muy importante porque el tema de los pensamientos es muy importante porque si nosotros entendemos que nosotros en nuestra mente nueva, regenerada por Dios, podemos pensar y vivir de acuerdo a Dios, entonces, amados, podemos esforzarnos sabiendo que podemos cumplir con la misión de Dios. Pero si nosotros andamos en la vanidad de nuestros pensamientos, vamos a anclarnos en nuestra manera de pensar y no vamos a avanzar en el reino de Dios. Por eso, aún siendo cristianos, luchamos también con nuestros pensamientos, luchamos también con una vieja naturaleza que está ahí, que es carnal y que sigue queriendo traer en nosotros pues lo viejo, lo del tiempo antiguo. Quiero que veamos, porque cuando busqué esta palabra, metaiotes, también aparece la derivación de esta palabra y esta palabra en concreto también en algunos textos más de la palabra de Dios y quiero que lo compartamos para que veamos el sentido de lo que tiene que ver esta palabra vanidad de la mente. Si vamos a Romanos, al libro de Romanos, en el capítulo 8, ahí encontramos también esta misma palabra, Romanos capítulo 8, versículo 18, y ahí en adelante vamos a estudiar algo que es muy conocido para nosotros, pero que va a cobrar un poquito más de sentido ahora. Dice, Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí habla de que la misma creación fue sujetada
a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, el mismo Dios, cuando Adán y Eva pecan y ellos pecan contra Dios, comienza en ellos, sucede algo en ellos, y es que comienzan a ser una raza caída. El hombre sin Dios, por causa del pecado, se convierte en una raza caída. El pecado hace que el hombre sea rebajado de toda su autoridad, porque, porque le fue rebajada toda la autoridad por causa del pecado. Y la creación que había sido creada para que fuera gobernada por el hombre, esa misma creación también fue afectada cuando el hombre cae. Entonces, el esplendor y la gloria que tenía la creación también disminuyó, por hablarlo de alguna manera, y la misma creación, al hombre perder la autoridad y el gobierno sobre la creación, también la misma creación tiene que ser rebajada y sujetada a esa vanidad por causa de la condición del hombre. Por tanto, el hombre no podía administrar una creación tan gloriosa porque había caído y su naturaleza caída ya no le permitía tener la autoridad y el gobierno que le había sido delegado por Dios. Y entonces el mismo Dios trajo sobre la tierra una palabra, la cual esa palabra trajo a la tierra a que la tierra misma o la creación misma se rebajase. Y esa creación al rebajarse quedó sujeta a vanidad, quedó sujeta a esto mismo, fue sujeta a inutilidad, fugacidad y depravación. Y nos damos cuenta que después de que el hombre cae, después de la caída del hombre, de Adán y Eva, la creación es sujeta a vanidad. Todo lo que sucede en la tierra para el hombre se convierte en temporal. Todo lo que sucede en la tierra para el hombre se convierte en pensamientos temporales. De tal manera que la raza o la generación de Caín se inclina para gobernar una tierra de forma natural. Y la inclinación de esa vanidad a la cual fue sujeta la tierra, amados, se inclina siempre por lo natural. Y eso nos hace ver, amados, que generaciones tras generaciones el hombre natural ha rebajado todo a simplemente a la comodidad, lo ha rebajado todo a la inutilidad, a la fugacidad y a la también depravación. Y si nos damos cuenta, en la misma creación todo ronda en esto: la inutilidad, la fugacidad y la depravación. Y nosotros vemos cómo la misma creación fue sujeta a eso, habiendo tenido un esplendor, una gloria, habiendo sido la misma creación hecha por el mismo Dios. Cuando el hombre cae, la creación también es rebajada, es sujeta. Y esa misma creación está esperando la plenitud de la redención de los hijos de Dios para que ella misma sea suelta y sea liberada también como dice aquí, dice, sino que también sea liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que cuando los hijos de Dios alcancemos la completa redención, la misma creación también será liberada. O sea que al mismo nivel del hombre, así fue la creación. Y quedó la creación de acuerdo al mismo nivel del hombre, rebajada también. El hombre cayó en vanidad en sus propios pensamientos y la creación misma fue rebajada a vanidad porque debía de andar en orden de acuerdo al hombre hasta que sea completa la redención, hasta que sea completa la redención del hombre y la misma creación salga también a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que, amados, fíjense cómo la misma creación fue sujeta a inutilidad, fugacidad y depravación. Cuando Dios trae esa palabra sobre Adán, le dice, y la tierra te dará espinos y cardos. La tierra no fue diseñada para dar espinos y cardos. Al contrario, la creación misma fue creada para que hubiera abundancia de frutos, para que hubiera abundancia y que nunca se agotase esa abundancia.
pero por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, por causa de lo que sucedió, fue rebajada y la tierra empezó a producir aquello que no había sido diseñado para que la tierra produjera. La tierra no fue diseñada para la fugacidad, no fue diseñada para la inutilidad y no fue diseñada para la depravación. No fue diseñada para eso, pero el hombre en su condición, amados, no podía de ninguna manera administrar esa gloria bajo la naturaleza que tenía. Así que fue sujeta a eso. Ahora fíjate cómo aquí usa esa misma palabra, que la tierra misma, la creación misma, fue sujeta a esa vanidad. La misma vanidad del pensamiento, la mente, el pensamiento vano de los hombres, la tierra misma ha sido sujeta a esa vanidad. Así que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando llegue el día de nuestra manifestación gloriosa, de la completa redención, la creación misma saldrá a libertad para llegar a ser aquello que debía de ser y que fue en el principio. Y será liberada para ser lo que debía de ser. Así que el estado del principio de la creación era utilidad, eternidad y santidad, que es todo lo contrario a lo que es la vanidad, a lo que ha sido sujeta. O sea, ha sido sujeta a inutilidad, a fugacidad y también a depravación, ¿verdad? Pero el diseño original de la tierra era utilidad, eternidad y santidad. Así que será liberada a eso también y nosotros también. Gloria a Dios. Vamos a ver un texto más sobre esta palabra que está en el libro de los Hechos 14, Hechos 14, versículo 8, 14:8 del libro de los Hechos, usa también esta palabra. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, o sea, bajo esa vanidad, bajo la misma vanidad que vosotros estáis actuando ahora. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Fíjate cómo aquí también está hablando que la conducta de estas personas que quisieron hacer dioses de Pablo y de Bernabé, por causa del milagro que realizaron, ellos iban a predicar la palabra, y cuando vieron a ese hombre imposibilitado, quisieron, viendo que tenía fe, fueron a orar por él y que sanase. Dios sana a esa persona y ellos al ver el milagro en esa ciudad, lo que hacen es que hacen de Pablo y de Bernabé, al ver esa obra sobrenatural de Dios, hacen de Pablo y de Bernabé ídolos. Y quieren traer toros, quieren traer
animales para sacrificarlos, porque los querían sacrificar para ellos, como si ellos fueran dioses. Y el apóstol Pablo y Bernabé, viendo la algarabía que se iba a formar ahí, intentan acallar a la multitud y decirle, de estas vanidades, justo esto que estáis haciendo ahora, esto no tiene sentido, esto es algo depravado, esto es algo que no tiene sentido para Dios, justamente de esto que es insignificante, de esto que es fugaz, de esto que no tiene ningún sentido, justamente de esto es de lo que yo estoy hablando y que os tenéis que volver, de este tipo de vanidades, de estas fugacidades. De esta forma de actuar. El apóstol Pablo usó el ejemplo de lo que ellos estaban haciendo como vanidad, como una forma de pensar que el Señor no quería y que quería cambiar y que había dejado por misericordia por los tiempos que los hombres actuaran así hasta que llegara el tiempo de la venida de Jesucristo y Cristo fuese anunciado para que Cristo pudiera cambiar la vanidad de la mente de los hombres por la mente de Cristo y los hombres pudieran pensar de acuerdo a Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el apóstol Pablo usa esta misma palabra, que de estas mismas vanidades, de estas idolatrías, de esta temporalidad, de esto que es inútil, o sea, no tiene ningún tipo de utilidad. Estos sacrificios no significan nada, no son útiles. De ahí es donde yo quiero que se vuelvan. O sea, quería hacerles entender que esa vieja manera de vivir que ellos estaban teniendo era lo que Dios quería cambiar en ellos. Por tanto, está hablando de que en otro tiempo, o sea, cuando nosotros actuamos a nuestra manera, Dios quizá pudo tolerar eso, y aún con misericordia. Pero ahora que nosotros andamos en vida nueva, nosotros debemos de andar no en la inutilidad, sino debemos de andar en la utilidad, que es la mente de Cristo, que nos lleva a lo que es útil, a lo que es eterno y a lo que es santo. Porque siempre lo que es de Cristo nos va a llevar a lo que es útil, a lo que es eterno y a lo que es santo. Siempre. Esa es la inclinación hacia donde nos lleva siempre la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo. Por eso el cristiano renovado piensa siempre en las cosas que son de edificación, de utilidad. El cristiano que es maduro piensa en las cosas que son eternas, tiene su pensamiento puesto hacia el propósito de Dios, hacia las cosas eternas. El cristiano maduro tiene su mente definida en la santidad y quiere vivir una vida santa delante de Dios. Por eso, amados, necesitamos entender esto, que todo lo que tiene que ver con la mente de Cristo nos va a llevar a estas tres cosas: utilidad, eternidad y santidad, siempre. Así que el apóstol Pablo usa eso. Debían devolverse de todo lo que no tenía sentido, todo lo que no era útil, a lo que es verdaderamente útil, de propósito, provechoso, eternidad y santidad. Así que hacia ahí es hacia donde Dios quiere llevarnos por medio de la mente de Cristo, del pensamiento de Cristo. Yo puse aquí la condición caída de la creación. Esa condición caída es vanidad. Y también las costumbres humanas son vanidad. Por tanto, Dios llama a que lo que es natural al final es vano, es inútil, es fugaz y es depravado. Así que debemos de andar en la vida nueva que Dios nos ha dado. Puse aquí, por lo tanto, aquello que nace de lo terrenal, separado del pensamiento de Dios, es llamado vanidad, inútil, fugaz y depravado. Así que fíjate cómo Dios nos habla de lo importante que es que nuestro pensamiento esté puesto en el Señor, puesto en Jesús, puesto en las cosas que son eternas. Vamos a volver nuevamente a Efesios, en el capítulo 4, donde hemos comenzado la lectura, para seguir estudiando un poquito más. Porque aquí habla dos veces de la mente. Uno dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, que es lo que estamos estudiando, la palabra vanidad en el original, y estamos estudiando el significado real de esa palabra en el griego.
Y más adelante, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate cómo habla de una renovación en el espíritu de nuestra mente. En el espíritu de nuestra mente. Dice que el viejo hombre está viciado. Y la palabra aquí viciado es la palabra habituado. Habituado. Esa es la palabra que usa como viciado. El hombre viejo, el hombre natural, el hombre carnal, está acostumbrado, habituado. O sea, se ha habituado, ha hecho un hábito. Y está habituado a hacer ciertas cosas. Pero el Señor quiere, el hombre viejo está así, pero el Señor quiere que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Él quiere que nosotros seamos renovados, porque una mente renovada va a producir un cambio completo de hábitos. Si nosotros renovamos nuestra mente, entonces también el espíritu de nuestra mente, también renovaremos nuestros hábitos. No es solamente renovar hábitos, sino renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que renovándonos en el espíritu de nuestra mente puedan ser renovados nuestros hábitos. Porque el hombre natural está habituado a hacer el mal, está habituado a andar conforme a los deseos engañosos de la carne. Pero el hombre nuevo, cuando es renovada la mente, cuando es renovado el espíritu de nuestra mente, entonces también son renovados los hábitos. Porque pensando de distinta manera, actuaremos de distinta manera. Por eso es tan importante que nosotros, amados, podamos vivir renovando nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Ahí podemos irnos a Romanos, al Romanos 12:2, donde nos enseña este texto tan conocido, que nos habla de que seamos renovados, ¿verdad? Que nos inclinemos al Señor. Vamos a leerlo. Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Vamos a leerlo en un momento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, Así que hermanos, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate cómo aquí está hablando de la importancia de la renovación, de la importancia de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de que nosotros entendemos. Por eso, amados, el cristiano está continuamente expuesto a Dios para ser renovado. No hay forma de que nosotros podamos vivir pensando con el pensamiento de Dios si continuamente no estamos renovando nuestros pensamientos. Recuerden que aquí tenemos una batalla, una pelea. Tenemos una pelea continua con nuestros pensamientos. Hay ideas que cada día están transmitiéndonos. Hay un montón, amados, de ideas, de impresiones que quieren introducir en nosotros. Usted ve los medios de comunicación y los medios de comunicación, de acuerdo al medio que usted ponga, se deriva para un lado, se deriva para otro, pensamientos de unos, pensamientos de otros. Y podemos ver cómo hay tanta cantidad de pensamientos. Antes, en el antiguo pacto, perdón, en el principio de la iglesia, también se luchaba con la filosofía, se luchaba contra los pensamientos filosóficos de aquel tiempo, donde habían predicadores ambulantes, los sofistas, que se levantaban como predicadores ambulantes y que iban de un lugar a otro con una retórica, engañando a la gente, trayendo pensamientos. Y traían filosofías y traían huecas sutilezas, como dice la palabra de Dios, queriendo engañar a los cristianos, a los hijos de Dios y a cualquier persona que estuviera por delante trayendo esos pensamientos. Por eso es tan importante, amado, la renovación de los pensamientos. El cristiano maduro se está renovando todo el tiempo en los pensamientos.
está adquiriendo todo el tiempo, anhela, desea la mente de Cristo. No podemos pasar el tiempo sometidos a lo natural sin someternos a aquel que renueva nuestra mente cada día, que es Cristo Jesús. Necesitamos la renovación continua de nuestra mente para que nuestros pensamientos no sean inclinados a vanidad, para que no volvamos atrás, para que nuevamente no retrocedamos, sino que avancemos, crezcamos, comprobando cuál es la buena, agradable y la perfecta voluntad de Dios. Por eso es tan importante, amados, el cristiano maduro se está renovando. El cristiano maduro se está renovando. No deja que los pensamientos naturales gobiernen su vida. No se deja llevar por los pensamientos naturales. Yo recuerdo que me trae el Señor ahora este pensamiento, este recuerdo de algo que sucedió en un tiempo en la empresa donde yo trabajaba hace años. Y es que se puso de moda las bicicletas. Y se puso de moda el ir a trabajar en bicicleta. Entonces uno comenzó a decir, guau, pues yo me vengo en bici y tal, no sé qué. Y ahí empezó a hablar de sus experiencias. Buah, pues yo no gasto gasolina, fíjate, mucho más barato, hago deporte, total, está cerca la empresa, tal, y empezó así. Oye, comenzó uno y terminaron distintas personas, que ya faltaba lugar incluso para colocar las bicicletas en el aparcamiento de bicicletas, porque comenzando uno, comenzaron muchas personas más a ser atraídas por esa forma de pensar. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que somos débiles, somos frágiles, somos atraídos muchas veces por formas de pensamiento, por las masas, y nosotros debemos de vivir bajo el pensamiento de Dios y bajo el pensamiento de Cristo. Si la iglesia se distingue por algo, es porque la iglesia no vive de acuerdo al pensamiento de los hombres, sino que vive de acuerdo al pensamiento de Dios. Y cuando digo al pensamiento de los hombres, no significa que todo lo que hay en la mente humana es mala, no, sino estoy hablando de aquello que tiene que ver con el espíritu de nuestra mente, con la inclinación de nuestra mente hacia la voluntad de Dios. Por eso, mis amados, necesitamos estar firmes y sólidos en el espíritu, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Puse aquí las 3 cosas que se producen cuando nosotros nos renovamos, y es utilidad, eternidad y santidad. Cuando nosotros en nuestra mente somos renovados, entonces entendemos utilidad y entendemos para qué estoy yo en el reino de Dios. Entendemos eternidad, el ambiente en el cual desempeño mi servicio y mi vida de reino. Y entiendo santidad, la demanda de Dios para que yo pueda verlo y servirlo. Y la verdad que me ministraba mucho esto, porque estos pensamientos que me trajo el Señor me hacía ver que cuando nosotros nos renovamos, cuando nosotros vivimos en una mente renovada, estas 3 cosas son pilares firmes en el pensamiento nuestro, que son pilares firmes en el pensamiento de Dios. La utilidad que Dios quiere darnos como hijos de Dios para que nosotros entendamos nuestra utilidad en el reino de Dios. Cuando tenemos una mente renovada, no estamos pensando en cuán útiles vamos a ser para nuestra preferencia. Voy a corregirlo. Nuestra preferencia no va a ser cuán útil yo voy a ser para las cosas naturales, sino que cuán útil voy a ser yo para el reino de Dios, aunque sea útil en cosas naturales. Por ejemplo, en mi trabajo, o pueda ser útil en cosas específicas donde son cosas que se requieren, pero mi prioridad va a estar en la utilidad que yo tengo para el reino de Dios. Entonces, cuando mi mente renovada deja la vanidad de la inutilidad y comienza a pensar en la utilidad que nosotros tenemos en Dios y para el reino de Dios, entonces tengo una conciencia de utilidad. Después, cuando mi mente es renovada en el espíritu, entonces puedo entender eternidad. Y es que yo no soy de este mundo,
sino que yo soy del cielo. Por eso el ambiente en el cual desempeño mi servicio es un ambiente de eternidad, donde es el cielo quien gobierna y donde no es el mundo natural, aunque lo podamos ver con nuestros ojos naturales, lo que está rigiendo, sino que es el cielo, que es lo eterno, lo que rige mi vida y mi manera de servir a Dios es, amados, en un ambiente de eternidad. Y cuando mi mente es transformada, cuando mi mente es renovada por el Espíritu, entonces, amados, yo puedo entender el ámbito de la eternidad. Yo puedo entender cómo puedo desempeñar mi servicio y mi vida de reino con un entendimiento de eternidad, no de naturalidad, sino de eternidad. Y lo tercero es que cuando yo tengo una mente renovada, cuando el Espíritu renueva mi mente, en el Espíritu de nuestra mente somos renovados, amados. Ahí tengo un concepto y un entendimiento de santidad. La demanda de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, amados, qué importante es que mi mente sea renovada. Porque cuando yo renuevo mi mente, entro en utilidad con Dios, en entendimiento de eternidad y en santidad para Dios. Y con una mente renovada, esas cosas son los pilares de mi vida. Por eso, qué importante es que no andemos en la vanidad de nuestra mente, que es inutilidad, que es fugacidad y que es depravación, sino que el Señor me lleva a una renovación, que es todo lo contrario, utilidad, eternidad y santidad. Gloria a Dios. Así que, aunque tenemos una mente renovada, también tenemos batallas. Y aunque tenemos una mente renovada, también nosotros tenemos luchas. Y ahora vamos a ver 4 textos que nos van a ayudar en las batallas que nosotros tenemos con nuestra mente. En las batallas que nosotros tenemos en nuestra vida personal, que tienen que ver con los pensamientos y con la mente. Muy bien, vamos a ver Filipenses capítulo 4. Porque en Filipenses podemos ver de qué manera podemos nosotros trabajar para que nuestra mente, nuestros pensamientos, queden sujetos a Cristo y no deambulen de acá para allá pensando tantas cosas. Hay una frase o un dicho que a veces varía un poquito según quien lo diga, pero dice así: creía que y pensaba que son primos del tonteque. Creía que y pensaba que. Porque nuestra mente se va. Creía que, pensaba que, pero tú has asegurado eso. Dice porque ese creía que y pensaba que son primos del tonteque. Así que eso lo dicen en los colegios, lo dicen en los institutos, porque creía que, pensaba que. Es que yo creía que, es que yo pensaba que. Los pensamientos se van, los pensamientos vuelan. Y Dios no quiere que andemos en la vanidad de nuestra mente, sino que andemos en la certeza, en la renovación del espíritu de nuestra mente. Por eso los maduros agarran los pensamientos y los someten. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno de los medios que Dios nos ha dado para que nosotros podamos mantener en paz nuestros pensamientos es cuando nosotros traemos todas nuestras situaciones, pensamientos, debilidades, flaquezas, temores, miedos, los traemos a la oración. Cuando nosotros nos humillamos y venimos a la presencia de Dios y dice, por nada estéis afanosos, que no haya afanes en nosotros, que no haya ansiedades en nosotros, sino que podamos traer al Señor nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego,
con acciones de gracias también. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora fíjate qué arma más poderosa Dios nos ha dado. El arma de la oración, el método de la oración. Cuando nosotros podemos acudir a la oración como un medio por el cual descansamos en el Señor y nuestros pensamientos que a veces están llevándonos y desorientándonos y están afligiéndonos y están trayendo en nosotros preocupaciones, angustias, ansiedades, pueden esos pensamientos quedar sometidos a la paz de Dios. Por eso qué importante es que nosotros no dejemos de someternos en oración a Dios. Nunca es demasiada oración. Nunca es demasiada oración. Jamás. Nosotros debemos de coger y tomar el hábito de la oración, para que tomando el hábito de la oración podamos llevar cautivos, podamos guardar nuestros pensamientos y dejarlos ahí sometidos al Señor. ¿Quién mejor que el Señor cuando nosotros estamos ansiosos, cuando estamos afanados, cuando estamos turbados? Porque aunque tenemos una mente renovada que nos inclina a lo que hemos dicho antes, a la utilidad de la eternidad y la santidad, tenemos una batalla y una lucha. El mismo diablo nos ataca en nuestros pensamientos. Él quiere lanzarnos los dardos de fuego, donde también Efesios nos habla de levantar el escudo de la fe como un medio para apagar los dardos de fuego que el maligno quiere traer a nosotros. Y nosotros debemos de someternos en oración. La iglesia debe de ser una iglesia de oración, una iglesia piadosa, de búsqueda a los pies de Cristo, trayendo toda ansiedad, no promulgando la ansiedad, sino llevándosela al Señor, llevándosela al Creador, llevándosela a aquel que es el único que puede traer paz a nuestros corazones y a nuestras vidas. Por eso debemos de vivir con un hábito de oración, trayendo nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras ansiedades al Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nos va a ayudar y va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate cómo dice, sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, una persona natural puede decir, ¿cómo puede ser que con esta situación que tú vives estés en paz? Es inentendible, pero es que nosotros la hemos traído al conocimiento de Dios. Hemos depositado esa ansiedad, esos pensamientos que nos turban, esos pensamientos que nos llevan ya al veredicto de lo que va a suceder. Lo hemos traído al Señor y hemos podido, trayéndolo al Señor, recibir de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún nosotros mismos podemos decir, ¿cómo puede ser que tenga paz con la que se me viene encima? O con la que se avecina, o con lo que está por venir. ¿Cómo puede ser que yo tenga esta paz? Porque el Señor ha ministrado paz a nuestros pensamientos, corazones, y ha traído paz en medio de la ansiedad y la turbación de nuestros pensamientos. Así que estos 4 textos que vamos a ver nos van a ayudar a que nosotros podamos alcanzar paz en medio de la batalla de nuestros pensamientos y podamos seguir renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Así que el primer lugar hacia donde tenemos que lanzar nuestros pensamientos es a Dios por medio de la oración. Los pensamientos vuelan y nuestra boca también vuela con ellos. Así que el primer lugar donde debemos de lanzar nuestros pensamientos es al Señor y es por medio de la oración. Muy bien, el segundo texto es Isaías 26. Isaías 26. Dice así, Isaías 26, versículo 3, es muy conocido, también hemos predicado
acerca de este texto. Pero vamos a verlo hoy en el enfoque que estamos tratando. Dice el versículo 3 de Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjate cómo dice que hay una paz especial para aquellos que perseveran en el pensamiento de Dios o pensando en Dios. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos desviamos y los pensamientos nos turban y empezamos a buscar soluciones por todos los lugares. Y a veces el que se queda a un lado esperando que lo elijamos a él como cuando elegíamos los equipos de fútbol cuando éramos niños. Y habían muchos ahí y empezábamos, este para mí, y este para mí, y este para mí. Y siempre había alguien que se quedaba ahí y decían, a ver cuándo me eligen a mí. A veces nosotros hacemos eso con el Señor. Empezamos, elegimos esto, elijo a esto, elijo esto, elijo esto. Y el Señor dice, ¿y cuándo vas a poner tu pensamiento en mí? Que tu pensamiento persevere en mí. Porque si persevera en mí, en mi palabra, si persevera en mis promesas, entonces tú vas a encontrar paz. Por eso cuando nosotros estemos turbados, cuando nosotros estemos en algún momento atacados en nuestra mente por los pensamientos, debemos de perseverar en el pensamiento en Dios. Así que la palabra de Dios va a producir un orden en nuestros pensamientos. Las promesas de Dios van a poner orden en nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Así que nosotros podemos encontrar, amados, que cuando nosotros nos renovamos por medio de la palabra de Dios, permanecemos en el pensamiento de Dios. No dejemos cada día de buscar la palabra de Dios, de buscar en la Biblia las promesas de Dios, para que siendo llenos del pensamiento de Dios, podamos todo el tiempo estar pensando en Él y pensando en Él podamos ser guardados en la paz de Dios, como dice aquí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que toda nuestra confianza esté puesto en Dios y esté puesto en el Señor. Gloria a Dios. Muy bien. El tercer texto que vamos a ver es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, que también es un texto muy conocido. Segunda de Corintios 10, versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjate cómo el Señor dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales para destruir fortalezas. Esas fortalezas que nosotros mismos nos generamos en nuestra cabeza, esas estructuras de pensamiento firmes, sólidas, que se convierten en algo inaccesible para otros, pero se convierten en una prisión para nosotros. Porque recordemos que el que levanta un muro no solamente no deja que los otros accedan a él, sino que él mismo es preso dentro de ese muro que se ha generado. Y nosotros podemos, amados, ver cómo aquí habla de que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate, amados, necesitamos vivir de acuerdo
a las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante la oración y debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo, ¿qué significa? Que eso nos va a llevar un esfuerzo. ¿Usted ha visto alguna vez, amados, que a alguien que va a ser llevado cautivo no ofrezca ningún tipo de resistencia? ¿Usted cree, amado, que los pensamientos o los argumentos que usted tiene en su cabeza no van a ofrecer resistencia cuando quieran ser llevados cautivos? Pues van a ofrecer resistencia. No van a querer salir ni moverse de ese lugar donde han sido establecidos. Pero nosotros necesitamos, amados, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dice así, mira, esto es muy importante porque el versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuanto vuestra obediencia sea completa. O sea, por medio de la obediencia, castigamos la desobediencia. O sea, nosotros necesitamos entregarnos, necesitamos, amados, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo pienso una cosa, pero Cristo ha dicho otra, yo me voy a obligar a pensar de acuerdo a como Cristo piensa y voy a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo voy a llevar cautivo. No es que yo no pienso, pero es que no. Yo debo de someter ese pensamiento mío, lo debo de someter a la obediencia a Cristo. Es una batalla, es una pelea, es una lucha. No puede perseverar el pensamiento mío por encima del pensamiento de Dios. Por eso debo llevarlo cautivo. Debo de someterlo. Hay una lucha, hay una pelea. Yo debo de vivir de acuerdo a Cristo y muchas veces mi mente, mis pensamientos, mis argumentos se van a levantar en contra del conocimiento de Dios, pero yo debo de someterlo, debo de llevarlo. Cuando usted tenga pereza, cuando sus argumentos empiecen, bueno, es que hace frío, ¿cómo voy a ir a tal lugar? ¿Cómo me voy a congregar? O bueno, hoy hace frío, ay, pobrecito el niño, que hace frío hoy para ir a la iglesia. Hermano, lleve cautivo todo pensamiento, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque por medio de esa obediencia está castigando la desobediencia. Y así nosotros debemos de andar, amados. No debemos de andar en nuestros propios pensamientos, sino en la obediencia a Cristo. ¿Cuántos cristianos, amados, hay estancados en sus propios pensamientos? En su propia manera de pensar. No, pastor, yo sí, pero es que yo pienso esto. Sí, no, pastor, pero es que yo creo lo otro. Sí, no, pero es que yo creo que esto es muy exagerado. No, pastor, pero es que yo creo que esto no es tanto así. Y empezamos a condicionar la palabra de Dios con nuestros argumentos porque nos hemos quedado estancados y no salimos de ahí y necesitamos ir más allá de nuestros propios argumentos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Ay, no, porque es que claro. No. Dejemos los argumentos, amados. Vivamos de acuerdo a la obediencia a Cristo. Es necesario pelear y luchar para someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y eso es esencial. Eso nos va a ayudar. Lo necesitamos en nuestras vidas. Forma parte de la victoria que Dios nos va a dar a nosotros como hijos de Dios cuando nosotros nos sometemos y obedecemos a Cristo. Muchas cosas cambiarían si nosotros peleásemos. Es una batalla, amados. Pero si nosotros nos sometemos y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, vamos a estar castigando la desobediencia cuando nosotros manifestamos una obediencia completa. Hay un golpe, hay un castigo a la desobediencia cuando nosotros simplemente nos dedicamos a obedecer. Gloria a Dios. Vamos con Proverbios 20. Proverbios capítulo 20. Y con este texto hablamos de las 4 cosas, 4 textos importantes que nos ayudan a que nosotros podamos entender, pelear la batalla de nuestros pensamientos. Dice el versículo 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Muchas veces nosotros estamos
desorientados, desordenados en los pensamientos. Y Dios dice que Él ha establecido en la iglesia los distintos ministerios, donde esos ministerios tienen que cumplir distintas funciones que van a ayudar a que la iglesia pueda ser edificada y a que los santos sean preparados para la obra del ministerio. Y esos ministerios que han sido dados a la iglesia cumplen distintas funciones. Muchas veces nosotros, en nuestros pensamientos, puede ser que estemos desordenados, pero cuando nosotros buscamos el consejo pastoral, nosotros, por medio del consejo, traemos orden a nuestros pensamientos. ¿En cuántas ocasiones la consejería ha sido un instrumento que ha sido usado para ordenar pensamientos en personas? Continuamente, amados. Por eso aquí dice que cuando los pensamientos están turbados, necesitamos el consejo para que esos pensamientos se ordenen. Ya que dice, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Por qué dice con dirección sabia se hace la guerra? Porque no podemos pelear una guerra que no sabemos cómo la tenemos que pelear porque están desordenados nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros buscamos el consejo pastoral, porque es un don que Dios le ha dado al pastor para que pueda aconsejar y traer consejo por medio de la palabra de Dios, ese consejo va a traer orden en los pensamientos y eso va a hacer que esa persona pueda ganar en la guerra porque tiene una dirección correcta. Por eso qué importante es someternos al consejo de aquellos que Dios le ha puesto el don para cumplir esa función y esa misión. Por eso, amados, Dios estableció siervos y siervas, pastores y siervos y siervas para que puedan ser de orientación para aquellos que tienen los pensamientos desordenados. Qué importante es eso, amados. Cuando entendemos la función pastoral, yo me someto a esa función pastoral porque sé que va a ser bueno para mí y que va a traer orden a mis pensamientos. Por eso qué importante es, el Señor nos da 4 textos para que nosotros podamos usarlos para ayudarnos en nuestra batalla con nuestros pensamientos. Lo primero es la oración. La oración es un instrumento de Dios para que nosotros por medio de la oración, según dice Filipenses, podamos tener paz y podamos, sean guardados nuestros pensamientos. El segundo es cuando nosotros estamos sometidos todo el tiempo al pensamiento de Dios y confiamos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. El segundo es cuando llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo llevamos cautivo. Para Jesús también tuvo una batalla en el desierto, cuando Él tuvo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando fue tentado por el diablo, poniéndole distintos pensamientos de la forma en la que lo tentó, di que esas piedras se conviertan en pan, tírate del pináculo del templo, si postrado me adorases. Y él tuvo que someter todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios. Y él, usando la palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús mismo tuvo que someter todo pensamiento y llevarlo cautivo al señorío de Cristo y lo sometió a la palabra de Dios. Y el último que hemos visto, Dios pone en nosotros las autoridades para que nosotros por medio de ellas podamos recibir el consejo y los pensamientos sean ordenados por medio del consejo y poder tener dirección sabia antes de emprender la batalla o la guerra. Fíjate qué importante es esto. Así que, amados, Dios nos lleva a que nosotros entendamos la importancia que tiene el ser renovados en el espíritu de nuestra mente y que también nosotros vamos a tener batallas y vamos a tener, amados, que pelear esas batallas por medio de la fe
y tomando y echando mano de la confianza en Dios y la palabra de Dios. Así que quiero bendecir al Señor porque Dios nos está trayendo al entendimiento de que necesitamos que nuestros pensamientos sean sometidos y sujetos, que nuestra mente sea la mente de Cristo, que no andemos en la vanidad, que no andemos, amados, en lo temporal, que no andemos en lo depravado, porque eso era antes, eso era en el tiempo antiguo. Ahora Dios lo que hace es darnos una mente nueva, una mente renovada, un hombre nuevo, para que nosotros ya podamos vivir de la manera de Dios. Así que glorificamos a Dios por eso. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, y que el cristiano maduro no va a dejar que su mente vuelva atrás, sino que va a progresar luchando, batallando, para que su mente sea la mente de Cristo. No por nuestro esfuerzo, sino guardando lo que Dios ya nos ha dado, guardando lo que Dios ya ha hecho en nosotros y echando mano de lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos mantenernos en esa mente renovada. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar presentando este tiempo delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oro, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú guardes nuestras vidas, oh Dios. Padre, guarde nuestros pensamientos, guardes nuestros corazones, Dios mío, Señor, y nuestras mentes y pensamientos sean sometidas a ti, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, Señor, porque sé que tú estás trabajando en nosotros. El diablo también trabaja en la mente, Señor, pero tú estás cuidando de nosotros, Señor, para que nosotros no nos desviemos del camino de la verdad. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú, Dios mío, Señor, nos has dado armas para que nosotros podamos avanzar y crecer en el entendimiento, Dios mío, en la renovación de nuestra mente. Gracias, Jesús. Oro para que ninguno de nosotros, oh Dios, caiga en el engaño de Satanás, para que ninguno de nosotros sea tocado por los dardos de fuego del maligno. Levantamos la fe en este día, Señor, para pedirte a ti, Señor Jesucristo, que tú nos reveles tu evangelio, tu gloria, tu reino, tu verdad, oh Dios, para que, Padre, esa verdad, oh Dios, Padre, tome, Dios mío, Señor, ventaja y sea la victoria de nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.